Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos. Agradecemos mucho su presencia, que compartan con nosotros este tiempo de enseñanza y meditación en la hermosa palabra de Dios. Yo soy Marta Jone y estoy aquí para compartir con ustedes la experiencia de vivir a través de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Vamos a ir enriqueciendo esta conversación a través de sus comentarios y también sus participaciones respetuosas, sabiendo que en este grupo podemos ingresar de cualquier credo, de cualquier religión. Estamos puertas abiertas para que cada uno de ustedes pueda entrar y acceder libremente y todo con respeto y armonía para que nos podamos comunicar unos a otros. Nosotros no participamos en controversias, solamente exponemos lo que la misma palabra de Dios nos ha dado a entender y nuestra propia interpretación. Gracias por acompañarnos en vivo, pero también gracias por vernos a través de la repetición que se va a subir a nuestras redes sociales. Muchas gracias. El tema de hoy, viviendo en el Espíritu. Nuestra lectura de referencia la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8. Y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a dedicar un minuto de meditación y oración para que cada uno de nosotros comulgue con nuestro Espíritu Santo y podamos nosotros acercarnos en espíritu a mi cuerpo, a la revelación que Dios Padre tiene para cada uno. Una vez pasado un minuto de meditación, vamos a dar lectura a algunos versos del capítulo 8 de Romanos. Y lo vamos a interpretar, a darle nuestra propia interpretación, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, que nos lleve a toda verdad, y lo vamos a hacer tomados de su mano, para que sea el Espíritu Santo quien nos revele lo que le plazca y lo que cumpla con su propósito para cada uno de nosotros. Así que comenzamos. Tenemos un minuto para meditar. Así sea. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, el día de hoy venimos para ponernos en el hueco de tu mano, confiadamente de que tú estás haciendo la obra en nuestras vidas y en cada uno de nosotros, al revelarnos tus verdades y propósitos para nuestras vidas. Toma nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y abre nuestros sentidos espirituales, emocionales y físicos a la revelación que el día de hoy tú tienes para nosotros, para nuestras vidas y nuestras familias. Seguros estamos y confiados que tú estás haciendo tu obra perfecta en nuestras vidas. Hoy estamos aquí, escuchando tu hermosa palabra, comprendiendo y recibiendo el mensaje personal que tienes para cada uno de nosotros. Sea así, sea hecho en Cristo Jesús. Amén. Damos inicio a la lectura del capítulo 8 del libro de Romanos, viviendo en el Espíritu. Le voy a dar lectura a la versión 1960. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este primer versículo, nosotros podemos notar 3 puntos, específicamente 3 puntos de gran valor.
El primero, ninguna condenación. Ninguna condenación. Si en algún momento de su vida usted se siente condenado por usted mismo o por alguien más, debe usted de recordar fuertemente este versículo, esta hermosa promesa de parte de Dios, en la que cito, ninguna condenación. Pero aquí vienen dos requisitos, sí, mi hermano. Hay requisitos para que las promesas de Dios se cumplan. Y en este caso nos dice, los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Esta es una promesa para todas las personas que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que son cobijados, salvaguardados, salvados por Cristo Jesús. Si usted, querido hermano, aún no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, este es un buen momento para que usted lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Porque ese es un requisito para no tener condenación, para no tener un final desastroso. Los que están en Cristo Jesús. Y aquí viene algo muy, muy importante. Los que no viven conforme a la carne, a esas bajas pasiones. ¿Recuerda usted que también nos lo menciona la palabra de Dios? En otro tema estaremos viendo de qué nos están hablando con esto de las pasiones de la carne. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, los que viven conforme al Espíritu, quienes están gobernados por el Espíritu Santo, quienes dirigen su camino de la mano de Dios. Ellos, para ellos es esta hermosa promesa. Repito, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, no conforme a mis propios deseos, sino conforme a la guía del Espíritu Santo, conforme a los preceptos que el Espíritu Santo me ha revelado a través de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, es muy importante que usted lea una y otra vez, tantas veces como sea necesaria, la hermosa palabra de Dios, para que sea el mismo Espíritu Santo quien le revele las acciones que usted debe de tomar en cuenta. No son los deseos humanos, pues esos son carnales, sino son esos deseos, ese anhelo superior, espirituales, principios espirituales. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues aquí ya nos habla de dos leyes. La ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte. Recordemos que la ley del Espíritu es la que me infunde vida, vida eterna y vida en abundancia. Y por el otro lado tenemos la ley del pecado.
de la concupiscencia, de los deseos carnales, que me conduce a la muerte. Entonces, aquí una vez más, la sagrada palabra de Dios me recuerda que hay dos leyes, la ley de vida y la ley de muerte. Y entonces tenemos nosotros que darnos cuenta que estamos ahí viviendo de la manera correcta, conforme lo dicta la sagrada palabra de Dios. Continuamos con el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Toda nuestra gratitud y reconocimiento al sacrificio único y suficiente de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Únicamente a través de ese sacrificio en la cruz, nosotros podemos estar libres de toda condenación. Es por ello que el principal paso que debemos de dar es aceptar ese sacrificio único y perfecto que nos da la salvación y la vida eterna. Es de esta manera que nosotros podemos tener vida eterna y una vida abundante en esta tierra. Capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestro Señor Jesús llevó sobre sí todo pecado, para que de esa manera nosotros podamos gozar de vida eterna, de tener sobre nosotros la ley del Espíritu, para que nos guíe el Espíritu Santo. Y la única manera de hacerlo fue que Jesús tomara nuestro lugar, nuestro amado Señor Jesús. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ya nos mencionaba la palabra de Dios que de una misma llave es imposible que salga agua salada y agua dulce. Pues ocurre lo mismo con el ser humano. Para que nosotros podamos vivir a través del Espíritu Santo, debemos ser guiados por la ley del Espíritu y no por la ley de la carne, porque nuestras obras serán carnales. Estaremos muy alejados y muy perdidos si continuamos viviendo con la ley de la carne. Lucharemos luchas que están perdidas, porque un reino no está dividido, mi hermano. De tal manera que si usted quiere luchar contra la carne con armas carnales, es una lucha perdida. La gran diferencia radica en luchar con armas espirituales, con la ley del Espíritu. Y quiero nuevamente leer el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras horas, nuestra vida, nuestras acciones, mi hermano? En las cosas de la carne. Si esto es así, es porque usted está siendo guiado por la ley de la carne y del pecado. Sin embargo, si usted piensa en lo divino, en lo santo, en lo espiritual,
Es porque usted tiene ese despertar espiritual que únicamente se logra viviendo la palabra de Dios, tomados de la mano de Dios. Deje de pelear con el mundo, deje de pelear con las obras de la carne. ¿Qué debemos hacer? Tomar esa salvación sagrada, única y perfecta de nuestro amado Señor Jesús. Y de esa manera vamos a poder entonces vivir una vida de victoria en victoria a través del Espíritu Santo. Vamos a poder vivir en paz, en amor, en gozo, en misericordia, porque esos son principios espirituales, hermano, de los que usted y yo tenemos tanta necesidad. Pero esto nos va guiando claramente qué debemos hacer. Continuamos con el capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Quién no desea tener una vida de paz? Todos, mi hermano. Pero hay reglas perfectas, hay reglas espirituales, leyes y principios espirituales que nos guían y nos dicen cómo podemos tener una vida de paz. Pues aquí nos lo dice el capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 6, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Son dos mundos diferentes, dos maneras de vivir la vida que usted es libre de elegir. Viviendo a través de la carne y el pecado o a través del espíritu. Usted decide tener una vida de paz, tomado de la mano de Dios, o deleitarse en la carne y sus pecados. Recuerde lo que nos dice el versículo 6 y el 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. ¿Usted puede ser enemigo de Dios? Sí. Esto es claro. Si puede ser enemigo de Dios, si no vive bajo principios espirituales. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El pecado es enemistad con Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermosas promesas de Dios para poder vivir en el Espíritu.
Le agradezco mucho este tiempo que ha dedicado usted a recordar o aprender la hermosa palabra de Dios. Esta es la primera parte del capítulo 8 del libro de Romanos. En nuestra próxima sesión vamos a dar continuidad a este capítulo precioso, lleno de fe, lleno de esperanza y lleno de paz. Mi gratitud para usted y para los suyos. Le agradezco mucho que haya estado usted presente en este compartimiento precioso de la hermosa palabra de Dios. Yo soy Marta Jone y lo espero en nuestra próxima sesión para continuar con el hermoso estudio del libro de Romano capítulo 8. Sea usted bendecido hoy y siempre.